Nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Vamos a estudiar sobre 5 versículos. Efesios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Si lo encontraron, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Leemos la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Nuestro tema en esta noche: cuida tu identidad en Cristo. En este capítulo, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo exhorta a los efesios a imitar a Dios, luego a que constituyan las tinieblas con la luz y la necedad con la sabiduría. De allí pasa a considerar la conducta de un creyente lleno del Espíritu en relación con su vida conyugal, a que puedan vivir con un carácter semejante al de Dios, expresando amor sacrificial, tal como Jesús demostró al ofrendar por la humanidad. Aquí, hermanos, es lo que Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso. Pablo se interesó mucho en exhortar a la iglesia en el primer siglo y decirles: sean imitadores de Dios como hijos amados. Y esto es lo que la palabra del Señor nos va a enseñar en esta noche con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. El primer punto que vamos a elaborar se titula el sacrificio de nuestra identidad. El sacrificio de nuestra identidad, que lo notamos en el versículo 1 y 2. Una vez más leo el versículo 1, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo que nos recuerda Pablo en este pasaje nos enseña cómo Dios en Cristo nos perdonó a los que hemos creído en Él como hijos amados. Cuando Pablo dice: sed pues imitadores de Dios, esta frase o esta palabra es muy importante, queridos hermanos. Sed pues imitadores de Dios significa asemejar, parecer o asimilar a Dios. Estos son es lo que significa la palabra imitar. Significa asemejar, parecer o asimilar. Estos son los sinónimos de la palabra imitadores. Pablo enseña a los creyentes de Éfeso que vivan con un carácter semejante al de Dios en Cristo. Esto es lo que significa la palabra sed imitadores de Dios. Y Pablo enseña que lo que significa la palabra, que los Éfesos vivan con un carácter semejante al de Dios en Cristo. Y creo que en esta noche nos hacemos la pregunta, mis queridos hermanos: ¿cómo o de qué forma podemos imitar a Dios? Es una pregunta que muchas veces lo hacemos en nuestro corazón o en nuestra mente. ¿Cómo puedo imitar a Dios? Yo mismo lo he hecho estas preguntas a mi conciencia.
¿Cómo puedo imitar a Dios? Es una pregunta que la misma Biblia nos va a responder en el versículo 2, queridos hermanos. En el versículo 2 dice así: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Queridos hermanos, Pablo enseña a la iglesia de Éfeso a imitar el carácter de Dios. Y en el versículo 2 vemos cuáles son las características de nuestro Dios. La primera frase dice: y andad en amor. Si pensamos, nos enfocamos, pensamos, ¿cómo es nuestro Dios? Juan 4:19 dice que Dios es amor. Entonces es lo que Pablo se interesa en enseñar a la iglesia de Éfeso, a que anden en amor como también Cristo nos amó. Dios es amor. ¿Por qué vemos o por qué pensamos que Dios es amor? Es que Él entregó a su Hijo Jesucristo en sacrificio por nuestros pecados. Y eso es la manera como Dios demostró un amor incondicional a la humanidad, hacia cada uno de nosotros. Por eso, eso es el primer carácter que vemos en el Señor. No solamente es el carácter de Dios, no dice en Juan 4:19 dice que Dios es amor. No solamente en las acciones de Dios, sino que Dios en su naturaleza, Él es amor. Es lo que nos dice aquí Pablo a la iglesia de Éfeso y lo que también nos enseña la palabra en esta noche: imitar a Dios en amor. ¿Por qué, hermanos? Porque ya somos hijos amados. Por eso Pablo nos enseña que debemos ser imitadores de Dios. En esta noche quiero leerles 3 atributos de Dios. El primero: Dios es amor. El segundo: Dios es misericordioso. El tercer atributo de nuestro Dios: Él es santo y también Él es bondadoso. Esas son las características que podamos notar en nuestro Padre Celestial. Por eso, mis amados hermanos, también notamos en Juan 4:7 nos dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso Pablo se interesa mucho en enseñar a la iglesia de Éfeso a que anden en amor, porque Dios es amor. Y de esa forma podemos corresponder. Cuando tú y yo nos amamos como cristianos o amamos a nuestro prójimo, estamos correspondiendo al gran amor de Dios en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Por eso es importante esta palabra. Bueno, en esta noche quiero darles 2 formas de amar. Hay un amor que se dice amor activo. El amor activo, hermanos, dice así, se refiere a un amor que se manifieste a través de las acciones concretas, demostrando los valores y el compromiso más allá de las meras palabras. Implica acciones como el voluntariado, la empatía, el apoyo mutuo, el respeto y la ayuda a las necesidades de otros. Este es lo que significa el amor activo. Les voy a dar un ejemplo, hermanos.
Hace poco vi un video en Nueva York. Es un experimento social que hicieron, donde había un niño en la calle, tenía una playera rota en medio de una temporada de frío y tenía una bolsa donde podía más o menos taparse o cubrirse del frío, y pedía ayuda hacia todas las personas que andan en las calles de Nueva York. Entonces hay muchas personas solamente les quedaba viendo al niño y pasaban de largo, y nadie, solamente sentían lástima al niño y no podía pararse y luego darle algo o un abrigo para protegerse al frío. Simplemente pasan la gente y de repente llegó una persona de la misma condición y se sentó a una distancia y miró al niño, pero aquella persona traía una chamarra extra porque era una temporada de invierno. Entonces esa persona se le acercó al niño, le habló y quitó su chamarra y le dio al niño para protegerse del frío, para que el niño podría sobrevivirse. Pero las otras personas, habían multitudes, cada rato pasaban la gente, pero la gente nomás les daba lástima, veían. Y eso llegó en mi mente y pensé en lo que narra la parábola del samaritano, del buen samaritano. Por eso, hermanos, la gente que les dio lástima simplemente veían un amor pasivo. Solamente existía en el corazón de ellos un amor pasivo. ¿Y qué significa? En un momento vamos a explicar. No hay amor activo. Pero en la persona que quitó su chamarra y le entregó al necesitado, allí notamos un amor activo. Hay acción en lo que la persona observa, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo o la palabra de Dios nos enseña, queridos hermanos. Amados, amémonos unos a otros, porque Dios es amor. Hay otro, hermanos, amor pasivo. Puede referirse a una persona que ama sin actuar, pero para expresar ese amor. Amor pasivo puede referirse a una persona que ama sin actuar para expresar ese amor. Hay personas que dicen, yo amo a mi hermano o yo amo a mi prójimo, pero solamente les queda viendo, no hay acción. Entonces, hermanos, eso es lo que nos enseña la palabra amor pasivo. Pero lo que realmente la palabra de Dios o el apóstol Pablo nos dice en el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo en amor, en demostrar su amor al mundo, en amarnos a nosotros, porque Él nos ha dado la salvación. Punto número 2, hermanos, la nueva identidad ante la inmoralidad sexual. La nueva identidad ante la inmoralidad sexual. Esto lo vamos a estudiar en el versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. En los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo vuelve al tema de los pecados sexuales y llama de una forma decisiva
a una santa separación de ellos, pecados sexuales que no deberían practicarse ni nombrarse entre los cristianos. Queridos hermanos, en esta noche vamos a aprender acerca de unas características de los pecados que Pablo mencionó a la iglesia de Éfeso que no se podía nombrarse en medio de la iglesia. Y eso es lo que Pablo también nos va a enseñar en esta noche. Dice así, hermanos, hay 4 o 5 características que vemos. El primero, la fornicación. El segundo, la inmundicia y avaricia. Dice el mundo que esto es ciencia de la conducta. El mundo en nuestra actualidad los llama a estos pecados ciencia de la conducta. Dicen que es un problema psicológico, pero la Biblia no lo estudia o no lo define así, mis queridos hermanos. Fornicación, vamos a estudiar acerca de estos temas o estos puntos en esta noche. La fornicación denota una relación ilícita entre personas solteras no casadas. Probablemente se refiere a cualquier forma de inmoralidad sexual. La palabra pornografía, literalmente, escritura sobre rameras, está relacionada con la palabra traducida fornicación. Queridos hermanos, el apóstol Pablo enseña sobre este pecado. Es un pecado la fornicación. Y esto siempre lo hemos escuchado casi todos los domingos por el hermano pastor. Siempre toca en algún momento la palabra adulterio o la fornicación. Y esto denota una relación ilícita entre 2 personas solteras no casados. Esto, hermano, nos enseña que la palabra del Señor nos está enseñando que Pablo excluye estos pecados en medio de la iglesia de Éfeso. Y esto es nuestra enseñanza en esta noche como iglesia. Eso es lo que significa la palabra fornicación. Si en algún momento no lo has escuchado o no has aprendido acerca de esto, así se define, hermanos. La fornicación denota una relación ilícita entre personas solteras no casadas. Antes del matrimonio, eso se llama fornicación y Pablo lo excluye o dice que es un pecado sexual. Hay otro, hermano, la inmundicia. Esto no es un estudio sacado de algún libro de comentaristas. Aquí lo vemos, hermanos, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Inmundicia. Esto puede también referirse a actos inmorales, pero quizá incluye también imágenes impuras, libros obscenos y otros materiales sugerentes que van en la línea de la indecencia y que alimentan el fuego de la pasión. Es lo que la conclusión del comentarista William MacDonald. Es lo que nos dice, queridos hermanos, la inmundicia puede también referirse a actos inmorales, pero quizá incluye también imágenes impuras, libros obscenos. No sé, queridos jóvenes, los que estudian en la escuela, a veces nos enseñan los maestros sobre estos temas, hermanos. A veces nos dicen en alguna ocasión o nos dicen van a realizar un trabajo en grupo, en equipo y van a buscar información en libros o en algún otro medio de comunicación. Y allí, hermanos, a veces encontramos, los que estudian o los que han estudiado, encontramos cosas solamente en libros obscenos. Eso puede incluir libros pornográficos, libros donde podemos incluir
consejos negativos que no va conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que llama Pablo inmundicia. Tengamos cuidado de la inmundicia, que aún no se nombre entre vosotros, dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Hay otro, hermano, la avaricia. Quiero dejarlos claro estas palabras en su corazón para que usted sepa cómo está su vida o cómo está mi vida delante de Dios como cristiano. Avaricia, aunque generalmente se toma como significado el anhelo de dinero, aquí se refiere al deseo sensual de satisfacer los propios apetitos sexuales fuera del vínculo del matrimonio. Y esto lo encontramos en Éxodo 20:17. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Estas cosas ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, y también nos recuerda lo que los israelitas hicieron en Éxodo 20, o lo que podemos encontrar como uno de los mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo. La avaricia no solamente se refiere hay muchas personas o se enfoca más en buscar el dinero, pero esto no realmente es una avaricia al dinero, sino que lo que está diciendo Pablo aquí es una avaricia al apetito sexual. Y es nuestro tema, queridos hermanos. Porque hay muchas personas hoy en día, queridos hermanos, no solamente tienen un enfoque o avaricia a las cosas materiales, sino que a las cosas sensuales o carnales. Y eso es un peligro en nuestra vida, queridos jóvenes. Si nos damos cuenta hoy en día cómo está nuestro medio ambiente donde vivimos, hay mucha inmoralidad sexual, hay mucha avaricia en el mundo. Aunque no lo busques, pero se presenta ante ti a través de medios de comunicación, a través de tu computadora, a través de tus teléfonos. Podemos encontrar estas cosas, pero como cristianos, hermanos, debemos tener cuidado. Debemos marcar un alto y decir y despedir a Dios que nos ayude o que nos guarde de estos pecados. Versículo 4, hermanos. En el versículo 4 notamos cómo debe ser. También en el versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Pablo no solamente prohibió a la iglesia de Éfeso tener actos de inmoralidad en medio de la iglesia, sino que también Pablo exhortó a la iglesia cómo debe ser su expresión o su lenguaje verbal. Aquí, hermanos, vamos a aprender también tres cosas, 3 puntos en el versículo 4. La clasificación, la palabra deshonestas, necedades, truanerías. Hay 3 puntos o 3 palabras. Pablo habla acerca de las palabras deshonestas. La Biblia condena las palabras deshonestas, las cuales se define como lenguaje obsceno, vulgar o indecente. Siempre tiene que ver con la sensualidad, mis queridos hermanos, lo que Pablo está enseñando también a través de palabras. No solamente en acciones, sino que Pablo está diciendo también: tengan cuidado de no hablar palabras obscenas, palabras vulgares. Es lo que Pablo está diciendo en el versículo 4. Y la palabra necedad.
también notamos en el versículo 4, mis queridos hermanos, es necedad se clasifica en una persona necia, es aquella que ignora la voluntad de Dios, aborrece su ley y elige un camino de autodestrucción. Eso es lo que significa la palabra necedad. Y Pablo dice que no se menciona estas cosas en medio de ustedes. Y enfoquémonos un momento en la palabra también truanerías. ¿Qué significa la palabra truanerías? Quizás tienen ideas o no, hermanos, pero les voy a dar el significado de la palabra truanerías. Se refiere a bromas o conversaciones con significados lujuriosos ocultos. La palabra truanerías, Pablo enseña a la iglesia de Éfeso que no se mencione tales cosas entre vosotros. Y la palabra truanería dice, se refiere a bromas o conversaciones con significados lujuriosos ocultos. No solamente en nuestras acciones o en hacer actos inmorales, sino que también Pablo enseña a la iglesia de Éfeso, tengan cuidado en lo que dicen, en lo que digan, en sus expresiones. No hablar sobre cosas, conversaciones lujuriosos, porque eso, según el estudio, que también hace trabajar la mente humana de una forma negativa. El comentarista William MacDonald dice, es siempre peligroso bromear acerca del pecado. Razón tiene Pablo cuando dice o enseña a la iglesia de Éfeso que no se mencionen tales cosas entre vosotros. El cristiano debe cultivar un lenguaje integral como práctica de acciones de gracias. ¿Cómo puede ser nuestra forma de hablar, mis queridos hermanos? Pablo también nos enseña en la última frase del versículo 4, sino antes bien acciones de gracia. El cristiano debe cultivar un lenguaje integral como práctica de acciones de gracias a Dios por todas las bendiciones y misericordia de la vida. Y esto lo encontramos también, hermanos, en Colosenses 3, 16 al 17. No vamos a leer porque el tiempo es corto, pero lo puede apuntar, hermanos, para que usted pueda leer en su casa. Bueno, vamos a definir, hermanos, o vamos a desarrollar el último punto, el punto número 3. Dios no comparte su reino con los pecadores. Esto lo vemos en el versículo 4. En el versículo 5 dice así, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No hay lugar a duda acerca de la actitud de Dios, queridos hermanos. Para con las personas inmorales, ninguna de ellas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta condena está en acusado contraste con la actual actitud del mundo. Los hombres dicen que la inmoralidad es una enfermedad. Dios la designa como pecado. Los hombres la condenan, Dios la condena. Los hombres dicen que la respuesta es el psicoanálisis. Dios dice que la respuesta es la regeneración, nacer de nuevo. Los hombres, hermanos, piensan en nuestra actualidad que la respuesta ante la inmoralidad sexual es ir buscar un psicólogo para que te ayude a entender tu problema.
Pero Dios nos dice en esta noche, hermano, la respuesta de tales pecados es la regeneración, nacer de nuevo, como nuestro tema que estamos estudiando con nuestro hermano estudiante Tomás. Nacer de nuevo. Y ya sabemos cómo es nacer de nuevo, hermanos. Jesús lo declaró a Nicodemo en San Juan capítulo 1. Allí empieza el estudio de cómo nacer de nuevo. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como cristianos, como hijos de Dios, la Biblia dice, Pablo dice, somos hijos amados. No tenemos que tener miedo a las cosas de este mundo. Las influencias del mundo están en nuestro alcance, pero Pablo nos dice, somos hijos amados. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Es tener cuidado de estas cosas, estas malas prácticas que Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso que no se nombra entre vosotros. Y es lo que Pablo nos dice hoy, hermanos, que no se nombra entre vosotros. No quiere decir que cada uno de nosotros somos perfectos, somos imperfectos. Quizás en algún momento fallamos con nuestra manera de hablar, como enseña Pablo aquí, pero pidámosle al Señor que nos ayude, queridos hermanos, a acercarnos más hacia su voluntad. Conclusión, queridos hermanos, Dios nos habla antes de tiempo. Para que podamos entender su voluntad en nuestra vida espiritual, este pasaje nos ayuda a reflexionar acerca de nuestra identidad con Cristo y nos exhorta a mantener una comunión íntegra con nuestro Padre Celestial. Así como dice en Hebreos 13:16 al 17. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hablar, de hacer bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermanos, Hebreos 13:16 al 17 nos recuerda el autor que no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua. Amor activo, recuerden hermanos, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Así que gracias por mi tiempo, hermanos. Vamos a orar por un momento al Señor.